2015. Creo que está planteado un debate, ¿no?, que por lo menos desde un sector de la oposición, y que un poco, bueno, también el oficialismo aboga, de que no se está discutiendo república contra populismo, ¿no? Se ha escuchado decir eso a Elisa Carrió, lo mismo, bueno, ciertos sectores del PRO, el propio Ernesto Sanz, y me parece que en algún sentido es cuestionable plantear el debate. Pero son consignas de campaña, o sea, tampoco hay que tomar como que esos son los conceptos que se mantienen en la superficie y el uso de esas dos palabras es un uso peyorativo, o sea, la oposición acusa de populismo al gobierno como insultándolo, porque populismo, la misma palabra, tiene una carga negativa y republicanismo tiene una carga positiva, porque el gobierno tampoco dice que sea populista. Sí, claro. No, bueno, no salen cantando somos los populistas, ¿no? Bueno, pero hay una... Bueno, en los últimos años hubo una cierta recuperación por parte de algunos teóricos, ¿no? Y bueno, también dentro de toda América Latina, sobre el concepto de populismo, ¿no? Claro, pero nunca llegó el populismo a convertirse en una palabra con carga positiva. Aun cuando hayan defendido gobiernos acusados, el caso de la CLO, por ejemplo, gobiernos tachados o acusados de ser populistas, nunca estos pudieron reivindicar el vocablo. Han buscado otras palabras que la verdad ninguna ha tenido mucho éxito. Sí, modelo reemplazo, de inclusión. Modelo nacional y popular. Exacto, pero creo que son lemas eso. Sí, de todas maneras, yo creo que es importante, por lo menos a lo largo de estos años, ¿no?, la dimensión del conflicto político que se ha dado, ¿no? Porque a partir del conflicto político es lo que permite, en algún sentido, avanzar en reformas democráticas. ¿Para cuándo no ha habido conflicto? Tampoco hay que ilusionarse mucho, ¿no? Y no, pero hay desde, bueno, justamente, sectores de la política, ¿no?, de que hay un mayor énfasis en el consenso, cuando en realidad vivimos en una sociedad con distintos intereses en pugna, distintas clases. Eso es permanente e institucionalmente en la Argentina es eterno. Porque si uno mira, poner una fecha, 1916, hacia acá, ¿cuándo no ha sido tumultuoso, conflictivo y una guerra de intereses no resuelta? Por eso esa ilusión que tienen algunos cuando dicen hay que volver a los valores republicanos, hay que volver a la institucionalidad, la Argentina no tiene a dónde volver. ¿A dónde va a volver? Y de todas maneras es un mito, porque justamente desde 1810, si podemos remontarnos más atrás, es que el país se vio atravesado por conflictos que pero 1916 polarizaban esa fecha para ponerle un límite institucional. Digamos, las reglas de juego de 1916 son las que rigen hoy, con modificaciones. Y en realidad nunca ese sistema logró cierta continuidad tranquila del proceso político, porque ha sido interrumpido por los gobiernos de facto, porque los gobiernos que hubo de extracción democrática fueron todos, de alguna manera tuvieron una carga de excepcionalidad, pensando más en el peronismo. El peronismo, hoy la gente, el público no lo advierte así, pero basta leer un poco la historia. El peronismo del 46 al 55 fue un gobierno autoritario que tomaba medidas dictatoriales, que dominaba todos los medios de prensa, que metía preso a la oposición, que despedía exiliados fuera del país. O sea, no es un modelo que tampoco uno puede decir que era lindo. Sí, es cierto. Le gusta a los peronistas, porque los peronistas son milicos. Es cierto, es cierto. Ha habido también distintos momentos del peronismo, ¿no? Ha oscilado siempre en esa doble dimensión, ¿no? De verticalismo, de supresión de la oposición. No, pero lo que fue ese peronismo, tampoco ese peronismo. Pero no tenemos que olvidar también de que realmente fue la participación, en efecto, en el Estado, de un sector social que estaba completamente postergado, que eran los trabajadores, ¿no? Bueno, que era la mayoría de la sociedad. Pero eso es un fenómeno que estamos hablando de los gobiernos.
Los procesos sociales, sí, también les puedes decir lo mismo del irigoyenismo, también fue el acceso de un sector de la sociedad que no participaba. Eso sí, pero eso pertenece a la marea social del proceso. Yo estoy hablando de cómo se gobernó. Entonces, se gobernó de la manera donde el peronismo, primer peronismo, que no es una referencia para volver. No, por supuesto, de ninguna manera. Se trata de otro momento político en la historia. También hay que decir que el peronismo... En aquel momento no era un mal momento. Había gobiernos que no eran dictatoriales. Sí, pero si uno recuerda el momento en el que el peronismo se fundó, ¿no? Uno de los primeros discursos de Perón fue marcar la tercera vía, ¿no? Decir, un contexto internacional en que estaba Unión Soviética. Sí, pero quizá no nos entendemos. Yo me refiero a cómo se gobierna y cómo se ha gobernado en la Argentina, y se ha hecho de tal forma que no hay ninguna referencia a la cual uno pueda querer volver como que fue algo bueno. Entonces la Argentina sigue siendo un país para construir desde una historia de 100 años por lo menos de vigencia de ciertas reglas de organización, por eso digo 1916, hasta encontrar alguna fórmula que le dé cierta estabilidad al sistema. Eso no lo ha logrado. Eso no lo ha logrado ni aún en esta época. Porque no lo logró Alfonsín, que era si vamos al republicanismo, el radicalismo ha sido el partido que más ha reivindicado el republicanismo. Y Alfonsín no lo logró. Sí. Y Alfonsín gobernaba capturando socialistas que habían sido los viejos enemigos del radicalismo, le hicieron el golpe del 30, creando la alianza con el socialismo, buscaba a los peronistas revenidos tipo Portantiero para hacer el tercer movimiento histórico y no pudo terminar su gobierno. Pero yo creo que... El menemismo fue un gobierno de excepción después de un desastre, tuvo 2 años de bonanza aparente con la convertibilidad, entre el 93 y ya diciembre del 93 se reveló el comandante Marcos, vino el tequila y se arruinó la economía y no funcionó más. Sí, en ese caso... La alianza fue yo creo que en ese caso fue tanto en el PJ durante los 90 como el propio radicalismo y la mayoría de los partidos políticos se llevó puesto, para decirlo de alguna manera, el nuevo consenso dominante, que fue en ese entonces de las ideas pro mercado, las ideas neoliberales, y por eso solo se puede explicar de por qué alguien que se presentaba como que iba a generar la nueva revolución productiva, que era Carlos Menem, terminó siendo algo completamente opuesto. Porque no había una intelectualidad política dirigente que fuera realmente independiente de toda esa... de ese contexto, y además los gobiernos hacen lo que se hace en otros lados. Menem hacía lo que se hacía en todo el mundo. Por supuesto. Los gobiernos Kirchner hacen lo que se hace en todo el mundo. Ahí voy a la idea del consenso que dominaba en la época. Y también hay que recordar de que solo fue posible, ¿no?, la instalación de las ideas neoliberales y del modelo de la reforma del Estado y de las privatizaciones a partir de la hiperinflación que hubo en el momento precedente. Pero esas soluciones no eran del peronismo, eran soluciones estándar que le daba el mundo a los problemas que existían. Ocurría acá, ocurría en Chile, ocurría en Brasil, ocurría en Europa, ocurría en Estados Unidos. A lo que voy yo es que es tu primera observación, yo no veo que la Argentina tenga, ni en este proceso electoral, la oportunidad de salir de ese tumulto y ese conflicto permanente. Porque ninguna de las enigmas o de los problemas no resueltos tienen vía de solución. Mucho menos con un gobierno peronista como el que ha habido en los últimos 10 años, que ha hecho una elección, cada elección con una legislación distinta, que designó un candidato a presidente que era la mujer del presidente que estaba, o sea, una cosa casi monárquica, y que hasta el día de hoy hay gente del oficialismo que dicen que querrían que el próximo presidente sea el hijo de la presidenta. Es decir, esas cosas, esos argentinismos, esas extravagancias, la verdad que es lo que menos ayuda a que se solucionen los conflictos. O sea, este proceso electoral no lo va a resolver. Sí, pero yo creo que en parte de las características estas de que, bueno, haya sido Néstor Kirchner primero, luego Cristina Kirchner y hoy el vacío,
en algún sentido. No, el vacío no. El vacío en el sentido de cuál es la representación de ese proyecto político, ¿no? Hoy, no hay proyecto político. ¿Qué el proyecto político. Es no, uno puede marcar. Es una banda, es un partido. Uno puede marcar hacen ciertos como hizo Menem en lineamientos. los 90. Por supuesto que hay una... hacen lo que creen que tienen que hacer, miran afuera y hacen lo que pueden. Por supuesto que hay un predominio de cierto pragmatismo, ¿no? El proyecto es mantenerse en el poder, haciendo aquello que contribuya a la gobernabilidad y no, casi siempre, lo que conviene al interés público. El interés público en la Argentina es la estabilidad de los gobiernos, porque como es un país de gobiernos inestables, la sociedad tolera que los gobiernos tomen medidas que solo aseguran su gobernabilidad y su continuidad. Porque lo menos que querría la sociedad es que los gobiernos se caigan, o que los gobiernos fracasen, como fracasan sistemáticamente. Entonces, yo no veo ningún proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿El edificio inteligente de Musi? Por supuesto que uno no puede decir... Inteligente por afuera, como dicen. Sí. Por supuesto que uno no puede decir que hay una idea acabada, sino que hay ciertos lineamientos en que uno puede decir de cierta ampliación de derechos, cierta reivindicación de un sector de los trabajadores. Pero eso son consignas de gobierno. No, pero se han mantenido con determinadas políticas públicas, porque de lo contrario, bueno, se podrían haber tomado a la hora de definir si mantener o no paritaria, se podría haber definido otra cosa. Las paritarias el gobierno pone un número y los sindicatos. No, pero por supuesto, hay una paritaria? cierta, yo creo que hay una cierta permeabilidad. Si vos fueras una paritaria, pedirías el 100% de aumento. Sí, claro, no el 22% que te pone tomada. Tampoco hay una paritaria. No, por supuesto, no es tampoco. A los trabajadores. Sí, no, tampoco hay ciertas pautas, por supuesto. Que pone el gobierno en función de la gobernabilidad, porque dicen, si nosotros pagamos más del 22%. Estaciones automáticas de Ecobici, abiertas todo el año, las 24 horas del día y totalmente gratis. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/Ecobici. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Con el plan Vuelvo a Estudiar, estamos logrando que más chicos y chicas puedan terminar la secundaria. Esta experiencia inédita de inclusión socioeducativa logró desde 2013 que más de 2.600 jóvenes retomen sus estudios. Y seguimos visitándolos casa por casa para que muchos más puedan decir: vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Hoy, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Somos Nucleoeléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¡Ah! ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo OSDE.
Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Estamos en la alta teoría política. Sí, sí. No, bueno, Pero la política es la moneda chica. Sí, por supuesto, ahí se ve la calderita. Como lo otro es como para pensarlo, ¿no? Lo que pasa es que ahora con la SUBE nadie maneja monedas. Claro. Todo el mundo va con la SUBE. Todos hacen política con la SUBE. Sí. Me decía un kiosquero, dice, no hay más monedas. Ahora, bueno, menos mal también, molestaba. Pero la moneda no integra el numerario de la masa monetaria, por lo tanto no. Por lo bueno sería eliminar monedas. Sí. Pero bueno. Bueno, me mencionabas que veías que era como una pelea de caudillos. La Argentina política de caudillos hasta ahora, porque los partidos no tienen sí, vida. Sí, sí. Yo creo que, bueno, es cierto, en el caso del peronismo es característico durante toda su historia, ¿no? El radicalismo es el que más se acerca a un partido, los socialistas de Santa Fe. Macri ha hecho una simulación de partido, pero nadie le haría una interna a Macri. O sea, si a vos no te hacen al jefe no le hacen interna, es que no hay partido. Sí. Bueno, a mí me parece que lo que se está dando, por lo menos en estas elecciones, es justamente qué es lo que pasó con los partidos de la Argentina en estos últimos años. Porque si uno ve cuáles son hoy los partidos que más o menos tienen posibilidades de competir y de ganar la elección, ¿no? Hoy por hoy lo tenemos a Macri, que ha sabido... Le tiene que ganar a Sanz la interna. Sí, por supuesto. No te rías. No daría le tiene que ganar porque hay más radicales que macristas. Yo lo pondría en discusión eso, primero por lo menos abierto está. Primero por el carisma de Macri, más que a mí realmente no me genera no me genera mayor atracción. Pero bueno, causa una cierta... Nadie te trae acá para tomarte examen de qué crees. Causa cierta atracción en el electorado, ¿no? Y ha sabido construir una identidad propia. Si uno podría decir de todo el espectro político que hoy tenemos en la oferta electoral, son pocos los que tienen una identidad clara de los candidatos y de los partidos. Macri se sabe que es un liberal, alguien liberal que abraza determinadas conservador, ideas. Liberal conservador. No. Liberales en Argentina. Liberales en Argentina. Bueno, podemos hacer esa distinción. El último liberal fue Federico Credici en Argentina. Sí. Podemos hacer la distinción de conservador en lo político, de un hombre conservador. ¿Qué es lo que importa? Y un liberal en lo económico. En lo económico hacen lo que pueden. ¿O vos crees que la economía de la Ciudad de Buenos Aires es menos proteccionista que la de la Nación? No, por supuesto. Después están la realidad misma. Bajá de la teoría. Después está, como se ha visto también en la Ciudad de Buenos Aires, Macri llegó con determinadas ideas y se tuvo que amoldar a partir de los condicionamientos de los sindicatos, de los movimientos sociales, etcétera. Tuvo que frenar muchas de las cosas que tenía en mente. Ahora bien, volviendo a lo anterior, uno ve que el PRO, desde la ruptura del 2001 a esta parte, ha sido el único partido que salió, que fue una construcción genuina desde ese momento. De la crisis. El kirchnerismo. Y el kirchnerismo. La suma Scioli-Kirchner. No Kirchner, la suma Scioli-Kirchner es también un invento. Por supuesto, pero si uno piensa, ¿qué es el peronismo a nivel nacional? ¿Qué es el peronismo de Infran? Es la Liga de Gobernadores. ¿O es Sabatella? Es la línea, los intereses de la Liga de Gobernadores, no hay otra cosa. Ese es el Partido Peronista. Sí, pero hay una cabeza que tracciona
una cabeza, en este caso ha sido Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, capaz de atraer los votos. Buscan aliados, tienen los votos del peronismo y buscan el voto independiente, el voto de afuera para poder gobernar. Pero al interior hay una diversidad ideológica que es... Pero son tribales, son movimientos tribales, son caciques. Por eso, en ese sentido, hasta yo diría que el macrismo es mucho más definido ideológicamente en el cuerpo de idea o de lo Ahora, que proponen. con eso tiene que ir una interna con Sanz en las PASO, que tiene final abierto. Bueno, esa es y nadie sabe hoy, todo el mundo está entusiasmado, como vos que veo con Macri, por su carisma, No, yo no estoy entusiasmado con Macri, digo que acabas de describir casi un Bismarck de la política, el que ha creado un movimiento... ¿Cómo voy a decir que es un Bismarck? Y bueno, que es un... Yo no digo lo contrario, pero además me conmueve para mí le faltan ciertas credenciales de gobernabilidad. Bueno, pero lo que voy es que él, con eso que tiene, que es cierto, es muy importante lo que tiene y lo que ha hecho, él se ha metido en el juego de una PASO, en donde va a ir una interna por la candidatura presidencial contra un partido que tiene una cantidad descomunal de adherentes, militantes, afiliados y seguidores del país, mucho más que la del macrismo. Y entonces él tiene que convencer a ese universo, que es el no peronismo, de que él tiene la mejor chance de hacer un gobierno y de ganar la presidencial, pero yo no sé a cuántos radicales históricos, familiares, de provincia que son menores, va a convencer. Sí, pero hoy por hoy el radicalismo sigue en crisis, porque se ha cuestionado los resultados de la Convención Nacional. El dominio que tiene Sanz del partido después de la Convención de Gualeguaychú, nadie se lo discute. Llora un poco ahí un Morales, pero... Pero no tiene el liderazgo, en mi opinión personal, no tiene el liderazgo que han tenido otros, sobre todo por la atracción de los votos. Pero vos en su momento de la Rúa ha sabido. Pero vos creés que en una interna en Santa Fe, en Mendoza o en Córdoba, en donde vaya Macri con Sanz, los radicales que son mayoría en esas provincias, 9-1 sobre el macrismo, van a votar a Macri? Si ocurre, es un milagro de la política. Yo no digo que vaya a perder Macri. Ahora, tiene que construir esa victoria. Y yo creo que lo que tiene que hacer, eso es lo que plantea, lo que se está hablando en estas horas, es quién va a ser el vice de la fórmula. Porque lo que va a decidir esa elección es quién va de vice de Sanz y quién va de vice de Macri. Si Macri no lleva un radical de vice, que quiebra el radicalismo en esas provincias, está arriesgando mucho. La misión hoy de Macri es quebrar el radicalismo que logró aglutinar Sanz en Gualeguaychú, porque eso es un llamador del voto radical. Entonces él tiene que poner a alguien que sea simpático al radicalismo, que tenga importancia y que tenga relieve, de manera de quebrar el radicalismo de Sanz. Y Sanz tiene que llevar un vice conservador que lo quiebre la adhesión que pueda tener Macri en ese espacio. Y eso yo creo que es lo que se va a ver en estos días, y creo que es el debate entre ellos. ¿Qué va a demostrar? ¿Cuántas ganas tiene Sanz de ganar esa elección? Yo creo que las decisiones políticas se alimentan de la necesidad y de la oportunidad. Si Sanz ve que puede ganarla, va a ir a fondo y va a poner un vice que le permita ganarle a Macri. Para lo cual el radicalismo sería un bingo sacarlo del juego a Macri. No pudo el kirchnerismo hacerlo. Para mí no creo que tenga el liderazgo. ¿Sobre el radicalismo? ¿Sobre el voto radical? Y el voto radical en sí, como identidad partidaria, no tiene peso. Tiene más peso de Macri sobre ese electorado. ¿Macri más peso en ese electorado que Sanz? Lo tendría que probar. Habría que probarlo, pero sí. A mí me da la impresión que el voto radical, puramente radical, es minoritario. ¿Cómo es minoritario? El voto gobierna en Santa Fe. Pero es por el carisma que tienen los propios candidatos a gobernadores, por eso son los que tienen capacidad. Son tipos que nunca van a votar a un tipo que sea conservador. Solo Solo un perverso radical puede votarlo a Macri. Para un radical que gobierna Santa Fe, que van a ganar en Mendoza, que tienen el 30% por lo menos de los votos en Córdoba, que tienen el 30% del voto en Entre Ríos, que son la mitad en La Rioja, que son la mitad en Jujuy, que son
40% de Tucumán son todos radicales. Esos tipos no son radicales de ahora. No son transversales del radicalismo. Esos tipos tienen abuelo radical, padre radical, se casan con radicales, sus hijos son radicales, que después vivan rabiando con el jefe que les toca, pero en una PASO, en una interna, no digo la general. Que hay un radical que en la general diga, che, yo lo voto a Macri, pero la verdad que con los radicales pierdo, porque Sanz va a perder. Pero en una PASO, en una interna, una canita al aire. Yo creo que si existiera realmente... Esa es la proeza de Macri. Yo creo que si realmente existiera un voto a Sanz, un voto de identidad radical realmente con peso, ya se hubiera manifestado en las encuestas. Pero te estoy hablando del corralito de la paz. Yo no te hablo del voto general de la Argentina. Te hablo del corralito de la paz. Eso es lo que termina definiendo en algún punto hacia dónde van a tejerse las alianzas y cómo va a quedar el acuerdo radical. Porque hoy por hoy se está discutiendo vamos con todos. O sea, no cuando Gerardo Morales plantea de que, bueno, si nos queremos colgar hasta de Stolbizer... Pero vos crees que Morales en la PASO presidencial va a votar por Macri y que los radicales de Morales van a votar por Macri. Van a votar por Sanz. Los radicales de Mario Negri y de Aguado, de Córdoba, cuando sea la PASO, no hablo de la general, van a votar los radicales. O sea, yo creo que Macri es algo que no nos permite ver para mí, la luz que irradia en la zona metropolitana y en el área de influencia de cobertura de televisión, el círculo rojo, como llama Macri. Ahí nosotros nos impide ver esa realidad. Pero si uno va hacia la familia radical del interior, yo creo que esa gente va a votarlo a Sanz. Y ahí hay un final abierto. Y depende del vice. ¿Qué vice pone? Hay una dificultad porque ya arrancó mal, en el sentido de que sus propios correligionarios lo cuestionen en sus decisiones. No, ganó por sí.